Bendiciones, hermanos. Hebreos capítulo 11. No, vamos verso a verso, ¿verdad? La semana pasada estuvimos iniciando el verso 1 y 2, ¿verdad? De lo que es Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a ver el verso 3 y el verso 4. Sí. Pero vamos a leer desde el verso 1 y 2. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y estuvimos hablando de lo que es la fe, ¿verdad? Buenas noches, que la fe, hermanos, no era nada más, ¿verdad? La esperanza. La fe es la certeza, no la esperanza. La fe es la certeza en la esperanza. O sea, dijimos que la fe era una capacidad, era un órgano espiritual que Dios nos daba para poder tener seguridad, confianza plena en las cosas que no podemos ver. Y dijimos que las cosas que no podemos ver no nada más se relacionan al futuro, gracias, sino también al pasado. Yo les dije, ¿cuántos de nosotros estuvimos, por ejemplo, en la creación? Nadie. Pero creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Nadie de nosotros estuvimos en la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, pero creemos en ello, no lo vimos. Entonces, las cosas invisibles, hermanos, no nada más son las del futuro, las que no han pasado, sino las que ya pasaron y no vimos. Y entonces, ¿qué es la fe? La fe es la capacidad que Dios nos da para creer con seguridad y plena confianza todo aquello que es invisible, todo aquello que es espiritual. ¿Y qué dice la palabra? Es exactamente, y dijimos que la fe no es lo que tú crees de Dios. La fe, la certeza es lo que Dios dice en su palabra. O sea, es decir, la fe que Dios me da la capacidad de saber que es verdad lo que Él ya dijo y lo que Él prometió, no lo que yo creo de Él. O sea, es decir, no, pues yo tengo la fe que Dios va a salvar al final a todos. Eso no es fe, porque eso no lo dijo Dios. Dios dijo, el que sea fiel hasta la muerte será salvo. El que cree en mí será salvo. El que obedece mi palabra será salvo. Entonces, la certeza, la fe es la seguridad, la capacidad que Dios nos da de creer con plena confianza, hermanos, las cosas invisibles. Y dijimos que entonces es diferente la fe a nada más, hermanos, las creencias personales. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La fe no implica lo que tú crees que Dios no dijo. La fe nada más es en las cosas que Dios ha dicho. Y ahí hay que distinguirlo. Entonces la fe es la certeza, la confianza de la esperanza que tenemos, de lo que esperamos más adelante. Y entonces, amados, vamos a este verso 3 que vamos a estudiar hoy. Por la fe, o sea, por la seguridad que Dios nos dio, dice, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, hermanos, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que era visible. Y aquí se requiere fe, se requiere certeza, seguridad por parte de Dios para creer esto plenamente. Es por eso que el mundo no cree, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra. Es por eso que ellos creen, ¿verdad?, en muchas teorías diferentes, menos en lo que dice la Escritura. Porque acuérdate, la fe es la capacidad que Dios te da de creer plenamente en lo que Él ha dicho. Entonces el mundo no puede tener fe en Dios si Dios no le da esa fe. Puede creer en Dios, una creencia personal, como todo mundo cree en Dios. Pero la fe es
algo que viene de Dios, es una capacidad, es un don, porque dice el apóstol Pablo, por fe, por gracia son que salvos, esto es, ¿verdad?, don de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas, ¿verdad?, 2:20, y todo lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fe que Él me regaló, no en la fe que yo le tenía, en la que Él me ha dado. Y entonces aquí, hermanos, dice el escritor de Hebreos, por fe entendemos que el universo fue creado, ¿verdad?, por la palabra de Dios, de las cosas que no se veían. Y entonces aquí el autor de la carta, hermanos, comienza sus ejemplos porque todo el capítulo 11 nos va a hablar de testimonios de la fe, de cómo debemos nosotros comprender, entender, vivir, hacer que se encarne la fe en nosotros. Y empieza a hablarles a los hebreos de muchos personajes que los hebreos conocían perfectamente bien, porque pues eran de su pueblo, ¿verdad? Es como si nosotros, ¿verdad?, los mexicanos, bueno, los que crecimos en México, estudiamos en México, nos empiezan a hablar, ¿verdad?, que de Benito Juárez, ¿verdad?, y nos hablan de Miguel Hidalgo y de Morelos. Pues nosotros sabemos quiénes son todos esos. Ya los texican que crecieron aquí, ¿verdad?, no soy racista, no saben, hermanos, quiénes son los héroes, vamos a decirlo, de México. O los mexicanos no saben quiénes son los héroes que George Washington, Abraham Lincoln, ¿verdad? Entonces aquí lo que va a hacer el autor de Hebreos es usar personajes que los hebreos conocían perfectamente bien para darnos esos ejemplos de la fe. Y entonces aquí el autor de la carta, antes de comenzar, hermanos, con esos ejemplos de personajes, empieza, ¿verdad?, con el mismo Dios. El autor de la carta empieza los ejemplos de fe, hermanos, para demostrar lo que es la fe, con un comentario acerca de la creación. Nadie estuvo presente en la creación para observar la formación del mundo. Nadie. Pónganse a pensar esto. Cuando usted estudia el pasaje de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al verso 2, hermanos, son dos diferentes tipos de pasado. Cuando usted lo estudia en el hebreo, no tenemos nuestra Biblia en hebreo, ¿verdad? Tenemos en español, pero cuando tú vas a Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Esa es una creación. Y luego viene el verso 2, y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las profundas aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Entonces dijo Dios, ese dijo es otro tiempo. En el principio creó Dios, ese es un tiempo, y en el verso 3 Dios dijo, ese es otro tiempo. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Cuando vimos un estudio acerca de la creación hace ya el año pasado, hablamos precisamente de eso. Antes de que existiera toda creación, solo existía el que existe en sí mismo, el gran yo soy. Acuérdense que el gran yo soy, o Yahweh, o Jehová, o Jehová, significa el eterno, el autoexistente, el que no necesita nada ni nadie. Ponte a pensar, Él existía en sí mismo como Hijo, como Padre y Espíritu. No había nada, hermanos, solo Él. Y entonces empieza a narrar y toma, ¿verdad?, el escritor de Hebreos como ejemplo de fe, el primero. Por fe creemos y entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Por fe, porque ni siquiera los ángeles estaban presentes. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios empezó a dar vida a lo que había en la tierra, pero no estaban presentes en el principio. Los ángeles no son eternos. Cuando el Señor dijo, sean hechos los cielos y la tierra, ¡pum!, hermanos. Y luego el Señor empezó a formar a los seres celestiales, a las potestades celestes, a los principados, a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, a las potestades del aire, de los cielos, las estrellas, los ejércitos celestiales. El Señor empezó a formarlos a ellos y después entonces empezó a llenar, hermanos, la tierra de cosa material.
Pero al principio de todas las cosas, hermanos, pónganse a pensar, no hubo testigos. El Señor, ¿verdad?, hizo todo de la nada. Y entonces es lo primero que tenemos que creer por fe. Si tú no crees que Dios hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra, de nada sirve creer en la cruz, hermanos. De nada sirve, ¿verdad?, creer en los dones, en lo espiritual, en el amor del Señor, en la gracia, si no crees por fe que todo, ¿verdad?, lo que existe en el universo le pertenece al Señor. Y entonces empieza precisamente con este ejemplo de fe. Nadie estuvo presente, hermanos, en la creación para observar la formación del mundo. Y cuando el Señor está teniendo una conversación con Job, o más bien dicho, está regañando a Job, ¿verdad?, porque Job se creía un hombre justo, hermanos, en su totalidad, y que nada de lo que le había sucedido le merecía a él. El Señor le hace esta pregunta, está Job capítulo 38:4, le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando coloqué los fundamentos de la tierra? No había nadie, hermanos, solo él, solo el Señor. Al usar, hermanos, el plural, entendemos, ¿verdad? Plural quiere decir, ¿verdad?, en una forma, ¿verdad?, donde todos. El escritor se incluye a sí mismo, donde dice, por fe entendemos, o sea, él también se incluye, ¿verdad? El escritor se incluye a sí mismo y a todos los que leen la carta en que Dios creó el mundo. Vamos a analizar este verso, hermanos, paso a paso para poder entender lo que quería poner el escritor en la mente de los hebreos. En primer lugar, por la fe, entendemos. El escritor y sus lectores, hermanos, pueden entender la creación de Dios por medio de la fe. Si tú no tienes fe, no puedes entender la creación de Dios. ¿Cómo las cosas que no existen, hermanos, van a existir de repente cuando Dios habla? ¡Pum!, aparecen. Eso nada más por fe se puede entender. Imagínate, no hay nada, hermanos, y que yo hable y de repente aparezca aquí, ¡pum!, un caballo. ¿Cómo entiendes eso? No se puede entender, solamente se puede creer lo que acabas de ver. Sí, pero si no nos da esa fe Él, no lo puedes creer. Tú vas a decir, fue magia, fue una ilusión, fue un truco. Pero si te da la fe, entonces tú crees y dices, Señor, yo creo que esto que existe hoy, existe porque tú lo dijiste. Porque con tu boca, ¿verdad?, tú dijiste, Señor, y entonces sucedió. Hermanos, aunque no podemos observar lo invisible, en nuestras mentes reconocemos el poder de Dios. No podemos ver el poder de Dios, hermanos, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, como medirlo, ¿verdad?, en una escala de un arma poderosa. Pero creemos en Él. Sabemos y entendemos que es un Dios poderoso. Entender la creación, hermanos, aunque sea un sentido muy limitado, significa que reflexionamos en base a la fe acerca de la relación entre el Creador y su creación. En Romanos 1:20, Pablo, ¿verdad?, aporta un notable paralelo que aún, ¿verdad?, en la traducción se lee casi igual. O sea, este verso donde dice, por fe entendemos que la creación, ¿verdad?, el universo fue hecho de lo que, ¿verdad?, no existía por medio de la palabra de Dios. Pablo también dice lo mismo en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas. O sea, en realidad, Juan dice Dios es espíritu. ¿Cómo puedes ver un espíritu? ¿Cómo puedes entender un espíritu si nosotros somos carne, hermanos? Claro que somos espíritu en mi cuerpo, pero prácticamente nuestra existencia, hermanos, principal, la vivimos en la carne. ¿Cómo puedes entender? ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes interactuar con un espíritu? Y es nada más por medio de la fe. Y es lo que quiere poner en primer lugar el escritor de Hebreos en los Hebreos. Hebreos, todo lo que ustedes han hecho. Porque acuérdense que
en el capítulo 10 al final estaba hablando acerca del pecado deliberado, ¿se acuerdan? De que no haya perdón para aquellos que pecan deliberadamente, sino que les espera nada más una terrible expectación de juicio. Dice, pero nosotros no somos de los que se rajan, nosotros somos de los que esperamos fielmente al Señor. Dice, es más, y empieza a recordarles, acuérdense cuando ustedes sufrieron toda clase, ¿verdad?, de atropellos, insultos, cárceles, incluso les quitaron sus propiedades y alegremente lo aceptaron. ¿Por qué? Por la fe que Dios ha puesto en ustedes. Y entonces es donde empieza a dar estos ejemplos de fe, para que los hebreos, hermanos, se pudieran conectar con los antiguos, ¿verdad?, con los antepasados de su pueblo, y vieran que también por fe todos ellos vencieron, todas estas personas que vamos a ver. Y entonces ellos también pueden vencer, al igual que lo hizo, ¿verdad?, Abel, Enoc, Moisés, Abraham y todos los grandes personajes de fe que tenemos aquí. Otro punto que podemos analizar de este verso 3 acerca de que por fe creemos, ¿verdad?, que todo fue hecho por la palabra de Dios de lo que no se veía. Dice, entendemos que el universo fue formado. Dios dio forma, hermanos. Dios estructuró, Dios dio orden a todas las cosas. Según el relato de la creación que encontramos en Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, y de ahí procedió a darle estructura. Por eso dice al principio que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios creó, ¡pum! Es como decir, Dios creó primero el pizarrón y después empezó ¿a qué? A dibujar y escribir en él, ¿verdad? Pero sin el pizarrón, pues no se podía escribir. Entonces Dios hizo primero los cielos y la tierra, pum, y luego le empezó a dar forma, le empezó a estructurar. Por eso dice, por fe entendemos que Dios formó, ¿verdad?, el universo. Otra palabra importante que tenemos que entender en este verso 3, hermanos, es que por el mandato o por la palabra de Dios se hicieron las cosas. Dios no usó sus manos. Es muy interesante entender esto, hermano. Muchas veces creemos como que Dios, ¿verdad?, formó a cada caballito con sus manos, como con plastilina, ¿verdad? Y al elefante le hizo sus orejotas y su trompa con sus manitas. No fue así, hermanos. Tenemos que comprender a Dios como Él se revela a nosotros. ¿Cómo se reveló al pueblo de Israel, hermanos? En una nube oscura con fuego, con truenos, con rayos. ¿Cómo entiendes un Dios así? Tenemos que entender que el Señor, hermanos, su palabra es poder. En el principio, dice Juan, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba, ¿verdad?, con Dios, y por medio de él, ¿de quién? De la palabra, del verbo, todo fue hecho. Ponte a pensar esto. ¿Qué pasaría si Dios no pudiera hablar? Entonces, por fe creemos que cuando Dios ordena algo, hermanos, su palabra es poder. En su palabra está su poder. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios no necesita, por ejemplo, que Satanás viene así con un espadazo. Dios no necesita pararse y agarrar la espada de Satanás, hermanos. Ni siquiera necesita soplarle, hermanos. El Señor además necesita hablar. Acuérdense que en el hebreo, todos los nombres, por ejemplo, Gabriel, Miguel, Ezequiel, Daniel, todos terminan con el, ¿verdad?, él, ese es Dios. Entonces, relata, y fíjense lo que voy a decir, no dice la Biblia, estoy diciendo, relata escritos judíos, que cuando Satanás subió al cielo para poner su trono al norte, cerca, ¿verdad?, del trono de Dios, cuando dijo, subiré a lo alto y seré, ¿verdad?, como el Altísimo, dice que entonces el Señor clamó y dijo, Miguel, y fue creado el arcángel Miguel, que es el que vemos que pelea con Satanás en la escritura. Entonces cuando Dios quiere algo, habla, hermanos, y sucede, se crea. Por eso dice Génesis, y dijo Dios, sea manifiesta la luz, y ¡pum!, se manifestó la luz. Dios no creó la luz, Él es luz.
Nada más dijo que sea manifiesta la luz. ¡Pum! Dice Apocalipsis que en el cielo ya no hay necesidad de sol, porque Él lo alumbra todo. Cuando Dios dijo que se separen las aguas, se separaron. Él nada más hablando, hermanos. Por fe creemos que cuando Dios habla, Cuando dijo el universo es todos los planetas y todo lo que es el universo. entendemos por universo, es que de hecho la palabra universo, hermanas, nosotros lo tenemos como algo nuevo. En realidad el universo es los cielos de arriba y los cielos de abajo. Sí. En realidad, ¿verdad? Hay una creación donde Dios está sobre su creación, que es la tierra. Vamos nada más rápidamente a decir, ¿para qué necesitamos otros planetas si no hay marcianos? Hay estrellas en el cielo. Y él las creó. Y acuérdense, Él hasta el cuarto día, acuérdense, estamos viendo, si ves tú el primer día el Señor, ¿verdad? Dice, creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Y luego empieza el Señor a decir que se separe, ¿verdad? Vamos rápidamente nada más para esa pregunta. O sea, Dios creó el espacio, hermanos, para que haya lugar. Porque dice que entonces dijo Dios haya luz, ese es el primer día. Y luego en el verso 6 dice, entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dice, y pasó la tarde y la mañana del segundo día. Aquí todavía no hay sol, no hay luna y no hay estrellas. Y luego ya dice, entonces dijo Dios que las aguas de debajo del cielo se junten, ¿verdad? Y que aparezca tierra seca. Y entonces hizo los mares y hizo la vegetación, ¿verdad? Y pasó la tarde y la mañana del tercer día. Hasta el cuarto día, hermanos, en el verso 14, dice que aparezcan las luces en el cielo. Exactamente, el sol y la luna. Pero entonces imagínense aquí, nosotros entendemos como la ciencia nos lo pinta, el universo como algo infinito, monstruosamente que se sigue creando y moviendo, y no vemos, hermanos, en la escritura ese tipo de universo. Luis. El salmista lo constata también, dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, no entre mayores detalles. En la concepción No hay como un abismo enorme en el cielo. estrellas, sol y parte de Sí, sí, sí. Porque para nosotros, ¿verdad? Cuando ya la ciencia empieza a hablar que agujeros negros, hermanos, y que galaxias interminables, entonces dices, pues realmente entonces Dios no existe. Porque si Dios está en los cielos, pero arriba de nosotros no hay nada, sino que un infinito que jamás termina, entonces puede haber que sí haya marcianos en alguna parte. Y empezamos, ¿verdad? Y la ciencia empieza a decir, pero no, en realidad vemos, y por eso por fe, hermanos, entendemos que Dios está sobre nosotros y Él puso los cielos como un espacio para poder, ¿verdad?, tener su creación, que Él domina, que Él mira, porque dice que somos el estrado de sus pies, ¿verdad? Él está siempre, ¿verdad?, con los ojos sobre sus hijos. Entonces vemos a un Dios que por fe creemos que todo lo que Él dijo fue hecho por su palabra, por su mandato. Y dice aquí, inmediatamente, hermanos, estamos en el inciso C, página 102. Nos viene a la mente las 6 palabras habladas por Dios en el momento de la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios que la tierra, ¿verdad?, cree vegetación. Y dijo Dios que los mares produzcan peces de toda clase y los cielos aves. Y dijo Dios que haya plantas y árboles, ¿verdad? Y dijo Dios que el hombre sea creado. Esas palabras que Él dijo, hermanos, son las que por fe tenemos nosotros seguridad que todo existe. Palabras nada más de un Dios poderoso. ¿Perdón? ¿Sí? Dice para que haya espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y a las aguas de arriba las llamó cielos y las aguas de abajo las llamó mares. Bueno, es que ya estuvo un poquito tarde. Dijimos que en el principio, dice, estaba
la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba inundada toda la tierra, así como Dios lo hizo después en el diluvio, toda la tierra inundada. Entonces dice que Él hace espacio, separa las aguas de abajo y las aguas de arriba, y hace y crea un espacio para poder poner la luna, el cielo y las estrellas, ¿verdad? Y crear el cielo que nosotros contemplamos y el cielo donde Él vive. Como no le había explicación, las aguas también en la tierra, los océanos no se cuentan. Están las aguas, pero no se cuentan. No se revuelven. De hecho, tenemos que entender, hay agua salada, hay agua dulce. Tenemos que entender que abajo de la tierra hay agua, hermanos. Tú perforas hoyos y ¿qué sale? No importa que sea el desierto del Sahara, tú perforas 1 kilómetro y va a salir agua o petróleo, ¿verdad? Pero lo que me refiero es, la creación Dios la hizo por medio de su palabra. Y luego el siguiente verso, estamos en el verso 3, donde dice, de modo que fue hecho lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve, o sea, de lo que se ve. Entonces, aquí, hermanos, el escritor de Hebreos se refiere a lo que existe visiblemente en la creación de Dios. ¿Qué existe, hermanos? La luz, el cielo, estrellas, tierra, una cantidad incontable, ¿verdad?, de cosas, vegetación, alimentos, animales, insectos, microbios, viento, agua. Todo eso que vemos, hermanos, ¿verdad?, lo podemos ver con nuestros ojos físicos, lo podemos sentir. Estas cosas, hermanos, no han sido hechas de lo que se podía observar, o sea, no existían. O sea, no agarró Dios una plastilina y de esa plastilina hizo todas estas cosas. No, Dios lo hizo de su palabra. Lo que se ve ahorita lo hizo de lo que no se ve, y es lo siguiente. Dice, fue hecho de lo que no era visible. Dado que nadie estuvo presente en el momento de la creación, no existen informes de testigos presenciales. La creación la tienes que creer por fe. Y si Dios no te da esa fe, no vas a creer. Y por eso el mundo y los científicos tratan de buscar muchas explicaciones a la creación, porque no pueden creer que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así van a estar, hermanos, inventando teorías, ¿verdad? Y diferentes formas de querer entender, pero por fe solamente entendemos que Dios lo visible lo hizo de lo invisible. El hombre, hermanos, debe depender de lo que Dios le ha revelado acerca de la creación del universo y de la formación del mundo. Y es por medio de la fe que el hombre adquiere la certeza de que la creación se origina en Dios. Hay un científico muy, hermano, sabio, es cristiano, es un gran apologista. Apologista quiere decir alguien que defiende la fe. Se llama John Lennox. Él es un maestro, no sé si es en Oxford o en Stanford, allá en Inglaterra. Y él, si usted quiere ver sus videos en YouTube, se los recomiendo. Él habla de una manera increíble. La ciencia es Dios, la verdadera ciencia, porque ciencia es conocimiento. Él dice, es que todos los científicos en los años 1600, 1700 eran creyentes en Dios. Fue ya en los años 1800 y 1900, hermanos, que el hombre quiso ser Dios y quiso darle entendimiento a todas las cosas de una manera física y lógica, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No pueden ellos, los que no tienen fe, ¿verdad?, tomar la palabra de Dios y decir, esta es la verdad. Porque entonces todas las cosas que se han inventado, hermanos, los científicos, se caen, ¿verdad?, a pedazos por ser mentira. Entonces, el hombre, hermanos, requiere la fe para entender que el origen de la creación es Dios. Y la palabra visible, hermanos, implica que hubo un tiempo en que esta creación no existía. No había nada. Lo visible fue hecho de lo que no se veía. Y por consiguiente, la creación, hermanos, no es eterna. Nada más Dios es eterno. Los cielos no son eternos. El que mora en los cielos es eterno.
Claro, acuérdense, el Señor ahora, desde que existimos en delante, dice el Señor, por la eternidad estarán ahí, para siempre. Pero el único, hermanos, que ha estado y que ha existido desde siempre hasta siempre es el Señor. La creación, el cielo, los ángeles, lo visible, todo, potestades, espíritus, los 24 ancianos que están sentados en el trono de Dios, hermanos, los querubines, los serafines, todos aquellos tienen un inicio, así como nosotros lo tenemos. Todo lo visible fue hecho, ¿verdad?, de lo invisible. Y aquí es donde entonces, vamos a dar vuelta a la página, es donde también entra lo que el apóstol Pablo dice a Colosenses: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Qué hermoso, hermanos. Es decir, Dios se hizo una creación para sí mismo. Dios es amor y amor es dar. Dios se puede amar en sí mismo porque Él es Padre, Hijo y Espíritu. Pero como Dios es amor, Dios se hizo una creación para darse a sí mismo a su creación. Y entonces, al crearnos, hermanos, Él tomó la responsabilidad sobre su creación. Es el proveedor de todas las cosas de su creación. Se da a sí mismo a la creación. Pero la creación, hermanos, somos visibles y tenemos ojos. Y entonces, el Hijo, hermanos, es la imagen que la creación puede ver de Dios. Qué Dios tan humilde. Crear, ¿verdad?, un cuerpo físico y una imagen para que su creación pueda ver al Dios invisible. Y volvemos otra vez, hermanos, se nos quema, ¿verdad?, el cerebro al hablar de estas cosas, porque no lo podemos comprender. Lo podemos creer por fe, pero no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que un Dios que es invisible entonces se hace visible por medio del Hijo? Y cómo el poder de Él al hablar, entonces las cosas suceden. Tú lo puedes ver en el Señor Jesús. El Señor Jesús no necesitaba hacer las barrabadas que hacen ahorita los falsos apóstoles, hermanos, de empujar y aventar a los endemoniados. ¿Qué hacía el Señor, hermanos, con un endemoniado? Sal fuera. Sal fuera. El Señor, para multiplicar panes, hermanos, no los ungía con aceite. Empezaba levantó la canasta y dijo, en hebreo dijo: te doy gracias, nuestro Rey de los cielos, por el pan que nos das de la tierra. Amén. Baja la canasta, está multiplicado el pan con la boca. Cuando el viento y la lluvia, hermanos, estaban tratando de hundir la barca, ¿qué hizo el Señor? Agarró un palo y le pegó al mar, hermanos. ¿Qué hizo? Calma. ¿Se fijan cómo su boca es? Cuando estuvo en la cruz el Señor, hermanos, hermosas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Padre nos perdonó, hermanos. Todo lo que el Señor habla, hermanos, su palabra es poder. Amén. Y entonces, después de darnos esta introducción de por fe entendemos que el universo fue hecho por el mandato, la palabra de Dios, las cosas visibles de lo que no se veían, entonces empieza ahora sí, hermanos, el escritor a darnos nombres de los hombres y mujeres que tienen buena reputación por su fe. En el verso 4 dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Fíjese bien, hermanos, ¿qué fue lo que demostró que él era justo? Su ofrenda. Pero ahorita vamos a ver cómo esa ofrenda lo demuestra como justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. El escritor aquí coloca, hermanos, el nombre de Abel
a la cabeza de la lista de los santos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. El hijo de Adán, Abel, ¿verdad?, ocupa un lugar especial en la historia sagrada, ya que aún mismo el Señor Jesús lo llama justo. O sea, el Señor toma el ejemplo de Abel y se los dice a sus discípulos. Si vamos ahí, Mateo, ¿verdad?, capítulo 23. Verso 35. Desde el verso 31. Este capítulo, el Señor, hermanos, está reprendiendo a los líderes de Israel, o sea, a los fariseos, a los maestros, a los saduceos. Les está dando una regañada, hermanos, tremenda, ¿verdad? Porque se han desviado completamente de la fe, se han desviado completamente de lo que el Señor anhelaba de su corazón y se han vuelto nada más a las leyes, a la religión, ¿verdad?, a las ordenanzas, a los mandatos, a las cosas que se hacen visibles. Y el Señor, ¿verdad?, empieza y dice, verso 31, dice: así que al decir esto dan testimonio en contra de ustedes mismos. Estamos hablando de los testimonios de fe, fíjense. Y Él dice, todo lo que hacen ustedes da testimonio en contra de ustedes, que en verdad son, dice, descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, dice, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, a los que matarán crucificándolos y los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Verso 35. Como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. O sea, el Señor menciona a Abel como un hombre justo y que por ser justo lo mataron, su hermano Caín, por la envidia de no ser justo como su hermano. Y vemos entonces, hermanos, acerca de Abel, y vamos a ver por qué menciona a Abel como el primero, ¿verdad? Testimonio de la fe. Vamos a ver algunos puntos acerca importantes de Abel. Primero dice que Abel presentó un sacrificio mejor que su hermano Caín. Y la pregunta sería, y siempre hemos dicho, no, pues es que Caín, ¿verdad? No se ve. Caín ofrendó, ¿qué ofrendó Caín, hermanos? ¿Pesos y Abel dólares o cómo? Vegetales. ¿Qué ofrendó Abel? Un cordero. Y entonces decimos, es que como era un cordero y conllevaba sangre el sacrificio, entonces por eso fue más aceptable la ofrenda de Caín. Pero hermanos, como labrador de la tierra, Caín trajo parte de su cosecha. Abel era pastor y sacrificó la grosura de, ¿verdad?, algún primogénito carnero de su rebaño. Y la palabra donde dice un sacrificio mejor o una ofrenda mejor, literalmente creemos que es más grande, ¿verdad?, la ofrenda de Caín, una indicación, ¿verdad?, como de que los sacrificios animales eran más aceptables, ¿verdad?, ante Dios. Tenemos que entender aquí que en realidad no es así. Todavía la ley no había sido hecha. Todavía, hermanos, la forma de sacrificios, de ofrendas, el Señor no se le había dado ni les pasaba todavía, hermanos. Muy probablemente lo que sucedió aquí es que Abel sintió que tenía que darle lo mejor que él tenía a Dios. Y la manera de dárselo era deshaciéndose de él, quitándole la vida, o sea, decir, ya no me pertenece, y la única manera de que no me pertenezca es sacrificándoselo a Dios. Caín también trajo, ¿verdad?, de lo bueno que él cosechó y se lo presenta a Dios.
Aquí tenemos que entonces ver el contexto histórico, o sea, lo que está sucediendo en la historia, hermanos, y qué es lo que está pasando. Si vemos ahí en Génesis 4, hay una conversación. Después de que Dios acepta la ofrenda de Abel, Caín se enoja. Y entonces Dios le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está decaído tu semblante? Fíjate la pregunta. Esa pregunta muchas veces te la hace Dios a ti y a mí. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué tienes un semblante, verdad, como que se acabó el mundo? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? O sea, es decir, si haces el bien, ¿qué va a pasar? Te voy a bendecir. Pero si no haces lo bueno, el pecado acecha tu puerta. Desea dominarte, pero tú debes enseñorearte de él. ¿Qué pasó con Caín, hermanos? Lo que podemos ver aquí es que Dios advierte a Caín: Caín, eres rencoroso, tienes celos de tu hermano, tienes un corazón pecaminoso, estás desobedeciendo, ¿verdad?, la manera en que yo los creé. Yo no los creé, en pecado. Tus padres pecaron, pero tu hermano es justo. Tú puedes ser justo, pero no quieres ser justo, no te quieres arrepentirte. Entonces, hermanos, Caín permitió que el pecado lo dominara. La actitud pecaminosa de Caín fue la que no agradó a Dios. Es como aquello, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Vemos el ejemplo de Bernabé, el justo, en Hechos, y de Ananías y Zafira. Los dos, bueno, los tres, ¿verdad?, vendieron su propiedad y trajeron ¿el qué? El dinero. Pero la actitud de Ananías y Zafira no agradó a Dios, porque ellos vieron a Bernabé lo que hizo y ellos sintieron que celillos de Bernabé. Yo creo que vieron que hermanos les dieron gracias a Bernabé: gracias, hermano, porque necesitamos pagar para que mi hija fuera hecha libre y que ya no fuera esclavo. Gracias porque tú vendiste. Yo creo que ellos quisieron gloria para ellos. Y le dijo Ananías a Zafira: vieja, vamos a vender el terreno. Y nos quedamos con poquito, pero damos la mayoría. ¿Para recibir qué? Exactamente. Al parecer, hermanos, aquí sucede lo mismo con Caín. Aunque la ofrenda en especie no es la misma, si Caín hubiera venido con una actitud, hermanos, de humildad, de arrepentimiento a Dios, Dios hubiera aceptado su ofrenda. Pero vino con una actitud. El mismo apóstol Pablo dice: si traes ofrenda en tu mano, pero tienes algo contra tu hermano, dice, no la eches. Dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y deja tu ofrenda. Fíjate, ahí el Señor nos está diciendo todo. No importa que traigas un cheque de $10,000, dice el Señor, no me importa. Lo que me importa es tu actitud, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que Abel era un hombre justo, hermanos. Él vivió en armonía con Dios. Ser justo no significa ser perfecto, ¿eh? No confundamos. Una persona justa es alguien que vive conforme a la voluntad de Dios a pesar de sus errores. Una persona injusta es la que vive a rienda suelta, hermanos, en su pecado. ¿Sí? Claro que Abel tenía pecado, porque dice, no hay justo ni aun uno. Pero el justo es aquel, hermanos, que vivía lo más posible y cercano, ¿verdad?, en armonía con Dios. Y por lo tanto, hermanos, llegó a ser conocido como un hombre justo, Abel. No sabemos cómo se comunicaba con Dios, pero sí vemos que Dios habla con Caín, hermanos. Entonces, muy posiblemente Dios hablaba con Abel,
así literalmente, ¿verdad? Como están escuchando mi voz. Se puede suponer, hermanos, que así como Dios le habló directamente a Caín, es el mismo modo que Dios hablaba con Abel. Y Dios miró el corazón de Abel y estuvo satisfecho con los motivos del dador, o sea, de lo que dio. Como dice Pablo, Dios ama no nada más al dador, Dios ama al dador alegre. ¿Se fijan ahí la diferencia? Es decir, no fue porque Caín dio vegetales que Dios no aceptó su ofrenda. Fue porque no lo dio con alegría, no lo dio con gozo, no lo dio con humildad. Y Abel sí. Y aquí con nosotros pasa lo mismo, hermanos. Si nosotros queremos dar a Dios, si nosotros queremos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, no es la fe tuya la que agrada a Dios. Es la fe de Dios en ti que te hace creer y te hace someterte y te hace humillarte a todo lo que Él dice en su palabra. Volvemos a lo mismo, las buenas obras de los hombres y mujeres que no tienen fe en Dios, solo son obras, hermanos, que el Señor dice, sus mejores obras para mí son como trapo de inmundicia. O sea, es decir, Dios quiere que hagamos buenas obras todo el mundo, claro que sí, claro que sí. Y Dios recompensa a las personas que aunque no son, hermanos, hijas de Dios, si hacen el bien, Dios los recompensa con el bien en esta vida, pero en esta vida. Y dice que hasta ahí tienen su recompensa. Pero en la vida venidera es donde hay la recompensa, hermanos, por ser justo, por no nada más dar, sino dar con alegría de la manera en que Dios dice que demos, en que Dios dice que sirvamos, en Dios dice que amemos, en que Dios dice que perdonemos, en que Dios dice que nos reconciliemos, en que Dios dice, ¿verdad?, que nos acerquemos unos a otros. Es decir, en realidad la fe que salva es la fe que está basada y que hace lo que Dios promete en su palabra, no lo que creemos cada uno. Y aquí es donde tenemos que eliminar, hermanos, las creencias personales, las creencias de una denominación, de una iglesia, sino que es tener fe y hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que nosotros se nos ha inculcado, que no es precisamente la palabra. Y un aspecto más de Caín, hermanos, dice todavía el verso 4, dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Abel es un testigo constante, hermanos. El escritor coloca a Abel ante los lectores como un hombre justo porque vivió por la fe. Abel, hermanos, está a la cabeza de la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pareciera que no hizo mucho, pues, o sea, de la vida de Abel nada más conocemos que su hermano lo asesinó y que dio una ofrenda. Pareciera, ¿verdad?, como que Abel no hizo mucho. Pero en realidad es importante entender y decir, oye, ¿por qué lo pondría al principio de todo el escritor de Hebreos como un ejemplo de fe? Hermanos, aún después de su muerte, su ejemplo alienta a la gente a buscar a Dios, porque recompensa a los que ardientemente le buscan. Abel es entonces el padre de los creyentes del tiempo previo de Abraham. O sea, Abel es el primero que vemos que está ofrendando a Dios, que quiere tener una relación con Dios. Adán la tenía porque Adán directamente en el huerto, hermanos, fue puesto por el Señor. Pero la segunda generación de humanos, o sea, Adán y Eva, tenían una relación con Dios porque Dios había iniciado esa relación con ellos. Pero después Dios los expulsó del jardín de su presencia. Y entonces, al parecer Abel, hermanos, yo creo por los relatos de su padre, Abel anhelaba una comunión con Dios. Buscarle, ¿verdad?, a ese Dios creador, buen padre, ¿verdad?, que les dio todo. Y su fe en Dios, hermanos, habla todavía como un testigo constante. Al parecer el motivo de su muerte es que era justo y deseaba agradar a Dios, mientras Caín era pecaminoso y deseaba solo servirse a él mismo. Entonces, si vemos a Abel, Abel no fue muerto, hermanos, porque alguien le quiso robar el celular. Abel no fue muerto, hermanos, en un accidente de auto. Abel fue muerto por su hermano, porque envidió de Abel la relación que Abel tenía con Dios y la vida justa que llevaba Abel.
Y entonces este hombre Caín, que ya estaba dominado por el pecado, no pudo soportar, hermanos, que su hermano Abel fuera agradable a los ojos de Dios por su actitud, y él no. Y entonces lo asesinó. ¿Y qué hace el mundo con los hijos de Dios? Y va a pasar, y dice el Apocalipsis, bueno, empezó desde Abel, hermanos, pero Esteban, vemos a Esteban como un Abel, ¿verdad? Él clamaba a Dios, proclamaba al Señor, era conocido como un hombre justo. Y los religiosos fariseos, hermanos, que nunca pudieron ser desde adentro agradables a los ojos de Dios, mataron a Esteban. Y de ahí empieza la persecución contra los hijos de Dios. Y ha existido, o sea, ahorita hay persecución, hermanos, y siempre ha existido, y hasta que el Señor venga dejará de existir la persecución. Y vendrá una gran tribulación en nuestros últimos tiempos, hermanos. Y nos matarán y nos echarán a la cárcel y pondrán a los padres contra los hijos. Y aquí es donde todos estos ejemplos de fe que describe el libro de Hebreos son para que nosotros pensemos en ello y pesemos si vamos a estar dispuestos a pasar las pruebas de fe que muchos de estos hombres y mujeres pasaron. Y aquí es donde entonces el Señor Jesús una y otra vez nos dice: velar y orar para que cuando llegue el día malo, ¿verdad?, puedan resistirlo. Fíjense bien, hermanos, no dice para que yo lo saque de ahí, para que cuando llegue el día malo puedan resistirlo. Resistir implica, hermanos, pasar dolor, sufrimiento, atropellos, muerte, cárcel, por causa de la justicia, ¿verdad?, por causa de Cristo, por causa de la fe. Y aquí es donde digo, tristemente, hermanos, va a suceder que la gran mayoría de los que se dicen ser hijos de Dios no lo son. Como dicen los tejanos, muchos cuitearán. Espero yo no, hermanos, no cuitear. ¿Por qué? Pero lo que está tratando el escritor de Hebreos poner en la mente, ¿verdad?, de esta congregación es precisamente eso. La fe les va a ayudar a vencer como vencieron los antiguos. Fueron aceptables delante de Dios por la fe, no por su perfección de ellos, hermanos, sino por la fe en creer las cosas que Dios les dijo que hicieran y que lograron por medio de creerle a Dios. Y así nosotros también, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cada uno de estos ejemplos. Así es que pidámosle al Señor, ¿verdad, hermanos?, otra vez la petición de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. La fe no es algo que tú puedes hacer crecer. La fe dice que Dios envía pruebas y esas pruebas hacen que crezcamos. Tú no puedes andar buscando pruebas, hermanos. Le voy a picar el buche al hermano Juan para hacerlo enojar y para que mi paciencia crezca, ¿verdad? No, yo no puedo andar haciendo eso, hermanos. Yo no puedo andar buscando crecer en la fe, ¿verdad?, picándole a Dios. Dice que no puedo tentar a Dios, que Dios, ¿verdad?, no puede ser tentado, hermanos. Señor, aumentanos la fe. Y si quieres un aumento de fe, el Señor te va a mandar a la tormenta, ¿verdad? Va a ir contigo, pero va a parecer que te vas a ¿qué? A hundir, pero Él va a estar ahí. Y aquí es donde entonces, hermanos, otra vez la certeza es la fe es la plena certeza, la plena confianza, la plena seguridad de que lo que Dios ha dicho tal cual va a suceder, a pesar de lo que me esté sucediendo a mí, que parece todo lo contrario. Al final sucederá lo que el Señor ha dicho, inclusive si somos muertos. Nos resucitará el Señor, nos transformará, nos llevará a su gloria y juzgaremos, hermanos, a los injustos. Y cada injusticia en este mundo y cada pecado que no ha sido perdonado por medio de la sangre de Cristo será, ¿verdad?, hecho justicia. Entonces, ahí es donde pues vale la pena, hermanos, sufrir la ofensa que nos hacen en el empleo, en el trabajo, en la escuela,
donde andamos, a nuestros hijos. O sea, es bien difícil, hermanos, poder tragarse una ofensa. Tenemos manos para defendernos y boca para regresar, ¿verdad? Algo que donde nos hiere, o sea, casi donde nos hiere más son los hijos, ¿verdad? Siempre, nomás no me toquen a mis hijos, ¿verdad? Pues si alguien, ¿verdad?, hace eso, tenemos que pasar la ofensa, hermanos, y entregársela al Señor. O sea, es muy difícil. Es imposible sin fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por medio de la fe, todo lo que sufrimos va a ser hecho justicia algún día. Y esa es la fe que tenemos, que el Señor ha limpiado nuestros pecados, ha perdonado, y las injusticias que sufrimos algún día las juzgará. Así como Caín mató a Abel, Dios juzgará a Abel, hermano, perdón, a Caín en aquel día. Los que mataron a Esteban, Dios los juzgará. Los que latiguearon a Pablo, Dios. Los que violaron a los niños, Dios los juzgará. Los que mataron a los migrantes, Dios los juzgará. Los que se robaron, ¿verdad?, el dinero de tantos campesinos, Dios los juzgará. Todo Dios lo va a juzgar si no ha sido perdonado en la sangre de Cristo Jesús. Y esa es nuestra certeza, ¿verdad? Que nuestro pecado ha sido perdonado y las injusticias que hemos sufrido, el Rey justo hará justicia. Por eso es el juicio final, hermanos. O sea, no nada más Dios va a venir a destruir todo, no, va a haber un juicio final. Y ese juicio, hermanos, va a ser ejecutado a cada persona desde Caín hasta nuestros tiempos. Pero los justos del Señor, hermanos, hemos sido salvados de ese juicio. Gloria a Dios, por fe lo creemos. Amén. Señor, no tenemos nosotros la capacidad de poder, Señor, entender lo espiritual. No tenemos, Señor, la forma de poder conocerte si no es que tú, Señor, vienes con tu poderoso espíritu y nos derramas, Señor, sabiduría y entendimiento y nos abre los ojos. No somos capaces, Señor, humanamente. Dependemos completamente, Señor, de que tú quieras darnos, Señor, el entendimiento y la revelación. Y por fe creemos, Señor, que así es. Antes no te entendíamos, Señor. Leíamos la palabra y nos aburría, Señor, no entendíamos nada, malinterpretamos las cosas, pero por fe, Señor, ahora sabemos que hay un Dios todopoderoso, justo, santo, Señor, lleno de amor y de ira, que es real y que nos ha extendido su gracia y su misericordia y que nos ha salvado, Señor, por fe. Y Señor, creemos que aunque no merecemos ninguno de tus favores y tus bendiciones, las has derramado porque tú eres bueno, Señor Jesús. Y ayúdanos a vivir por la fe, Señor, no en lo que creemos, ni en cómo queremos, sino en cómo tú dices en tu palabra, bendito Dios. Es difícil, Señor, a mí me es muy difícil, yo sé que a mis hermanos también, pero en ti todo es posible, Señor Jesucristo, todo es posible, Señor. Así es que, Señor Jesucristo, llénanos y permítenos pasar las pruebas, Señor, que hacen crecer nuestra fe, las que tú envíes. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.